Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave. En el programa de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte de la guerra por la autosuficiencia alimentaria en África. Nos vamos a centrar en el tema del neoliberalismo, el neocolonialismo, la resistencia al control corporativo. Vamos a hablar de Wangari Maathai y su movimiento del cinturón verde. Vamos a hablar de Osagyefo Kwame Nkrumah, Amílcar Cabral y muchas otras lidereses y líderes africanos y africanas que a través de los años han resistido el neoliberalismo y el neocolonialismo en cuanto al tema de la autosuficiencia alimentaria. Vamos a hablar sobre el tema del control de los insumos agrícolas en África por parte de corporaciones multinacionales occidentales. Vamos a hablar del tema de la globalización y la explotación de África. Vamos a hablar de lo que se conoce como los AE, los acuerdos de asociación económica que tiene la Unión Europea con los países africanos y con algunos de los bloques económicos africanos. Y por supuesto, como siempre hacemos en La Llave, vamos a hablar de las alternativas y las soluciones panafricanistas que existen para combatir el neoliberalismo y para conseguir la autosuficiencia alimentaria. En muchos países africanos, como sabéis, el sector agrícola sigue estando fuertemente influenciado y controlado por un puñado de poderosas corporaciones multinacionales occidentales. Estas empresas dominan insumos agrícolas críticos como las semillas, los fertilizantes, las tecnologías agrícolas, dando forma al panorama de la producción de alimentos en todo el continente africano. Por ejemplo, el tema de las semillas. Grandes corporaciones como Monsanto, ahora parte de Bayer, sí, los de la pastilla, los de la aspirina, Syngenta y otras tienen extensas patentes y derechos de propiedad intelectual sobre muchas variedades de semillas. Esto significa que los agricultores y las agricultoras a menudo no pueden guardar o intercambiar semillas de su cosecha, una práctica tradicional, debido a las restricciones legales y la naturaleza propietaria de estas semillas. En cambio, los agricultores deben de comprar nuevas semillas cada temporada de siembra, a menudo a precios muy elevados. Muchas de estas semillas son genéticamente modificadas, diseñadas para rasgos como la resistencia a las plagas o la tolerancia a los herbicidas, que pueden beneficiar a la agricultura industrial a gran escala, pero no siempre se adaptan a las condiciones ecológicas locales de África o a las necesidades de los pequeños agricultores y las pequeñas agricultoras. Vamos a ver el tema de los fertilizantes. Por ejemplo, los fertilizantes son otro insumo crítico controlado por las grandes empresas químicas occidentales. El acceso a fertilizantes asequibles y apropiados es esencial para mejorar el rendimiento de nuestros cultivos, pero muchos agricultores y agricultoras africanas enfrentan precios muy elevados y la disponibilidad muy limitada. La dependencia de los fertilizantes importados de las empresas occidentales crea desafíos y vulnerabilidades económicas, particularmente cuando los precios globales fluctúan o las cadenas de suministro se interrumpen. También está el tema de las tecnologías. Las tecnologías agrícolas, incluida toda la maquinaria, los productos de control de plagas y las herramientas digitales, a menudo son desarrolladas y vendidas por estas corporaciones multinacionales. Si bien algunas de estas tecnologías pueden aumentar la productividad, generalmente hablando están diseñadas teniendo en cuenta la agricultura a escala industrial, lo que las hace menos accesibles o adecuadas para los pequeños agricultores y agricultoras africanas. Además, las tecnologías patentadas a menudo requieren que los agricultores adopten prácticas específicas que compren insumisos complementarios
lo que refuerza la dependencia total a estas grandes corporaciones occidentales. ¿Cuál es el impacto y cuál es alguno de los riesgos o de las preocupaciones? El primero de todo, como hemos dicho, es el tema de la dependencia. Este control de Occidente fomenta la dependencia de corporaciones extranjeras para insumos agrícolas esenciales. Esto reduce la autonomía local y la soberanía alimentaria. También está el tema del costo y acceso. Los altos precios y las restricciones de patentes limitan el acceso especialmente para los pequeños agricultores, que constituyen la gran mayoría de la fuerza laboral agrícola en el continente africano. También está el tema de la biodiversidad. La promoción de una gama limitada de variedades de semillas patentadas puede reducir, y de hecho reduce, la biodiversidad agrícola y aumenta la vulnerabilidad a plagas, enfermedades y cambio climático. También está el tema de la soberanía, que es un tema que hablamos muchísimo en la llave sobre la perspectiva panafricanista, ¿no? El dominio de las empresas occidentales plantea preguntas sobre la capacidad de África para desarrollar sus propias innovaciones agrícolas y sistemas agrícolas sostenibles adaptados a las necesidades nuestras, a las necesidades locales. El neocolonialismo, por lo tanto, es evidente en la forma en que las leyes de propiedad intelectual de las semillas controlan el acceso a los agricultores africanos a esos recursos tan esenciales. ¿Cuál es la solución con este tema de las semillas? Pues la soberanía de las semillas y la autonomía de los agricultores. Por ejemplo, el Congreso Panafricano, lo que conocemos como el PAC, por sus iniciales en inglés, Pan-African Congress, ha denunciado abiertamente la monopolización de semillas por parte de las corporaciones multinacionales. Sus resoluciones enfatizan que la soberanía de las semillas es fundamental para la seguridad alimentaria y la resiliencia de los hogares. También se aboga desde este punto de vista panafricanista por la protección de las variedades de las semillas tradicionales y nos tenemos que oponer a la imposición de semillas híbridas y de productos químicos promovidos por entidades como el Banco Mundial bajo la llamada Revolución Verde. Hay que promocionar los sistemas de semillas gestionados por los agricultores, ¿no? La Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria, AFSA, ha lanzado una campaña La Semilla es Vida para promover esto de el sistema de semillas gestionadas por los agricultores y así resistir la toma de control corporativa de estas semillas. Esta iniciativa tiene como objetivo reafirmar, enfatizar el valor y el dominio de los sistemas de semillas gestionados por los africanos en toda África. Esto está basado en la agroecología y los principios de justicia social. La Alianza Africana por la Soberanía Alimentaria busca influir en la política a favor de prácticas sostenibles de manejo de semillas dirigidas por los agricultores y las agricultoras africanas. También tenemos parte de la solución es la resistencia al control corporativo. BioWatch South Africa, una ONG de justicia ambiental, ha participado activamente en desafiar el dominio de los organismos genéticamente modificados y promover la diversidad biológica, la bioseguridad, la soberanía alimentaria y la justicia social. Estos esfuerzos incluyen batallas legales para garantizar la transparencia y proteger los derechos de los agricultores y las agricultoras africanas contra los intereses de estas grandes corporaciones. También tenemos el Movimiento Panafricano y Promoción de Política, la Fundación Panafricana de Agricultura y Ganadería y la Organización Panafricana de Agricultores. Estas son fundamentales para abogar por políticas que prioricen a los pequeños agricultores y agricultoras y así resistir la invasión de las corporaciones multinacionales en el sector agrícola de África.
Estas organizaciones trabajan para fortalecer los sistemas agrícolas locales africanos y promover así las prácticas sostenibles. Un gran ejemplo para nosotros de lo que se puede hacer es lo que hizo la gran lideresa que fue Wangari Maathai. Wangari Maathai y el movimiento del Cinturón Verde, la relevancia para los pequeños y pequeñas agricultores y sobre todo para conseguir esa soberanía alimentaria. Vamos a ir por puntos, ¿no? El primer punto es el tema de la conservación del medio ambiente como base para la soberanía alimentaria. Wangari Maathai era una ambientalista keniana y ganadora del Premio Nobel de la Paz. Fundó el movimiento del Cinturón Verde en el 1977. Si bien su enfoque principal fue la plantación de árboles para combatir el desierto, ¿no?, la deforestación y la degradación ambiental, el movimiento ha tenido profundos impactos en todas las comunidades rurales y los pequeños agricultores. Los árboles contribuyeron a un suelo más saludable, una mejor retención de agua y microclimas que apoyan la agricultura sostenible, elementos claves para garantizar la soberanía alimentaria. Segundo punto, como hemos dicho, combatir la degradación de la tierra y apoyar la agricultura sostenible. La degradación de la tierra y la erosión del suelo son desafíos importantes para los agricultores africanos, sobre todo aquellos que están, dijéramos, en lo que es el cinturón del Sahel. Los esfuerzos de reforestación del movimiento del Cinturón Verde ayudaron a revertir estas tendencias, mejorando la productividad de la tierra y la seguridad alimentaria. Los ecosistemas más saludables significan que los agricultores pueden cultivar alimentos de manera más sostenible, sin depender excesivamente de los insumos externos, foráneos, occidentales, como fertilizantes sintéticos, lo que se relaciona con la soberanía alimentaria, el control sobre cómo se cultivan los alimentos, qué insumos se utilizan y quién se beneficia de lo que estamos cultivando. El tercer punto es la promoción del conocimiento indígena, del conocimiento del pueblo y las soluciones lideradas por la comunidad. Wangari Maathai defendió la importancia del conocimiento indígena y los enfoques comunitarios para los desafíos ambientales y agrícolas. Esto se alinea con la resistencia panafricana al control corporativo occidental sobre semillas e insumos, ya que enfatiza las soluciones locales, las soluciones africanas. También enfatiza en la biodiversidad y en la autonomía. El cuarto punto es vincular la salud ambiental con la justicia política y social. Wangari Maathai consideraba que la degradación ambiental, la injusticia económica y la represión política están interconectadas. Su activismo incluyó la resistencia al acaparamiento de tierras y las políticas que socavaron los derechos de los pequeños agricultores y agricultoras y las comunidades indígenas. Este enfoque panafricanista y holístico resuena con los movimientos de soberanía alimentaria que ven el control sobre las semillas y la tierra como parte integral de la justicia social. La semana pasada tocamos el tema de la tierra. Para aquellos que no lo habéis visto, podéis ir y mirar el vídeo, el podcast de la semana pasada. Vamos a ver cuáles son algunas de las soluciones para este tema. Soluciones panafricanistas. Amílcar Cabral, el cual fue asesinado en 1973. Como sabéis, un líder revolucionario y pensador de Guinea-Bissau y Cabo Verde, enfatizó la importancia de la identidad cultural y la autosuficiencia en las luchas anticoloniales. Argumentó que la liberación requería reclamar el control sobre los propios recursos naturales y sistemas de conocimiento. Él decía lo siguiente: la liberación de un pueblo es un programa de autodesarrollo que necesariamente debe de incluir el control sobre sus propios recursos agrícolas.
Aplicada a este contexto, la filosofía de Amílcar Cabral sugiere que las leyes neocoloniales de propiedad intelectual socavan la soberanía africana al negar a los agricultores y las agricultoras el control sobre las semillas tradicionales, que son recursos culturales, económicos esenciales para la sobrevivencia de nuestro pueblo. Wangari Maathai, la cual falleció en el 2011, esta ambientalista keniana y Premio Nobel de la Paz, defendió la conservación del medio ambiente entrelazada con la justicia social. Su trabajo con el movimiento del Cinturón Verde enfatizó en las prácticas locales y sostenibles y el empoderamiento de la comunidad. Decía lo siguiente: estamos llamados a ayudar a la tierra a sanar sus heridas y en el proceso sanar las nuestras. De hecho, abrazar toda la creación en toda su diversidad, belleza y maravilla. Maathai criticó los modelos agrícolas impulsados por las corporaciones por destruir ecosistemas y comunidades. Abogó por los derechos de los agricultores africanos a proteger la biodiversidad, incluidas las semillas tradicionales, resistiendo la imposición de regímenes de patentes extranjeras que alteran el equilibrio ecológico y, sobre todo, el patrimonio cultural y social de África. Otro líder muy importante que tocó este tema era, como no, Osagyefo Kwame Nkrumah, el que fuera el primer presidente de Ghana y un destacado panafricanista. Nkrumah analizó el imperialismo económico y advirtió sobre las nuevas formas de control colonial después de la independencia. Él nos explicaba el neocolonialismo. El neocolonialismo de hoy es el imperialismo económico ejercido a través de corporaciones multinacionales e inversión extranjera que controla las economías y los recursos naturales de todos los estados africanos. Repito, de todos los estados africanos. No hay ningún estado africano que sea libre. Los de la Alianza de los Estados del Sahel están intentando liberarse, pero aún no han conseguido salir de todas estas estructuras neoliberales y neocoloniales. Según Osagyefo Kwame Nkrumah, él interpretaba que los regímenes de propiedad intelectual que restringen el acceso de los agricultores africanos a las semillas es una manifestación de este control neocolonial, manteniendo a los países africanos en un estado de subyugación económica a pesar de la supuesta independencia política. Hablando de política, miramos las políticas comerciales y los mercados mundiales, la globalización. Los países africanos a menudo estamos integrados en sistemas de comercio global injustos, donde se exportan materias primas y se importa alimentos procesados. Las políticas comerciales que rigen a las naciones africanas a menudo reflejan un marco neocolonial o neoliberal, perpetuando un ciclo en el que las materias primas se exportan a precios muy bajos y los productos procesados se importan a unos costos muy elevados. Esta estructura obstaculiza el desarrollo económico y refuerza la dependencia de los mercados globales, especialmente los mercados occidentales. Nos encontramos, como siempre, que África exporta el crudo, importa lo procesado, y esa es la paradoja económica. Los países africanos somos ricos en recursos naturales, pero con frecuencia exportamos materias primas e importamos productos terminados. Por ejemplo, Nigeria, a pesar de ser el mayor productor mundial de yuca, importa más de 580 millones de dólares en subproductos de yuca anualmente debido a la capacidad de procesamiento local inadecuada y los desafíos de las infraestructuras. Del mismo modo, Uganda, con su importante producción láctea, sigue importando leche procesada, lo que pone de relieve la lucha del continente africano por añadir valor a nivel local. Este patrón es evidente en varios sectores. Por ejemplo, en Angola, el petróleo exporta petróleo crudo, pero importa productos refinados de petróleo debido a la limitada capacidad de refinación nacional y continental. Tales desequilibrios comerciales son indicativos de un sistema que favorece la extracción de materia prima sobre la industrialización local.
¿Cuáles son algunas de estas dinámicas neocoloniales y neoliberales? La estructura comercial predominante refleja los patrones económicos coloniales, donde las economías africanas siguen dependiendo de la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. Esta dependencia se ve exacerbada por los acuerdos comerciales que a menudo benefician a las economías más poderosas, lo que obliga a las naciones africanas a reducir los aranceles mientras luchan por acceder a los mercados internacionales para sus exportaciones. Las políticas neoliberales afianzan aún más este sistema al promover reformas de libre mercado, que priorizan siempre la inversión extranjera y la desregularización, a menudo a expensas de las industrias locales. Estas políticas pueden socavar las capacidades de producción nacional y exacerbar las desigualdades económicas que ya existen debido al capitalismo y el neoliberalismo. Pero se están haciendo esfuerzos para cambiar esto, para combatir esto, ¿no? En respuesta a estos desafíos, algunos países africanos están implementando políticas para promover la adición de valor a sus productos, ¿no? Nigeria, por ejemplo, ha impuesto una prohibición de 6 meses a la exportación de nueces de karité crudas para fomentar el procesamiento interno y el crecimiento económico. El gobierno tiene como objetivo transformar a Nigeria en un proveedor líder mundial de manteca de karité refinada e ingredientes relacionados para el cuidado de la piel, lo que podría generar ingresos significativos y crear también empleos. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el segundo descanso musical y a la vuelta vamos a hablar sobre los acuerdos de asociación económica con la Unión Europea. Hey, Mama Africa, Yangura Ningwe man, Gono Boyo, Antora Wayana Bay, Yo, Anya, Kia, Anya, Yeruwa Wonibiayi. Genocidio provocado, pánico y terror lanzado, héroes asesinados, líderes desaparecidos, pueblo controlado. La ley del más fuerte, códigos del occidente. Gigantes no se tocan porque aplastan, porque el fantasma del SIDA es dominante. Dile que ese grito llegará hasta los confines de la tierra. Bramamos, sacrificamos nuestro alma a cambio de la calma de esos traumas. Son cuerpos, no cosas, son personas humanas que pudieron ser tus hijas. Bienvenidos de vuelta a la llave. Vamos a ver el tema de los acuerdos comerciales, por ejemplo, los acuerdos de asociación económica, que vamos a llamar como AE. Son acuerdos comerciales entre la Unión Europea y grupos de países de África, el Caribe y el Pacífico. Oficialmente, los AE tienen como objetivo promover el comercio, el desarrollo y la integración regional mediante la eliminación gradual de los aranceles sobre los bienes comercializados entre la Unión Europea y los países del África, el Caribe y el Pacífico. Se enmarcan como herramientas para apoyar el desarrollo africano a través del acceso al mercado y la inversión. ¿Cómo tenemos que entender es que los AE perjudican a los productores africanos locales? Primero de todo es el tema del acceso desigual a los mercados. Los AE suelen exigir a los países africanos que abramos rápidamente nuestros mercados a los productos de la Unión Europea, eliminando los aranceles sobre una amplia gama de importaciones. Si bien esto facilita la entrada de los productos de la Unión Europea a los mercados africanos, los productores africanos salimos perdiendo, porque no podemos competir debido a que las industrias manufactureras avanzadas y subsidiadas que tienen en la Unión Europea. Las industrias locales, africanas, a menudo incipientes y menos eficientes, se enfrentan entonces a una dura competencia y corren el riesgo de colapsar, que es lo que le pasa a muchísimas de estas.
Otro de los puntos es la pérdida de ingresos arancelarios. Muchos países africanos dependen en gran medida de los aranceles para obtener ingresos públicos. Bajo los AAE, las reducciones arancelarias disminuyen estos ingresos, limitando así la capacidad de los gobiernos para invertir en servicios sociales, infraestructura y desarrollo industrial. Esto debilita la capacidad del Estado para apoyar a las empresas locales y diversifica la economía. Otro de los puntos es el espacio limitado de las políticas para la protección industrial. Los AAE y acuerdos similares a menudo restringen la capacidad de los países africanos para imponer aranceles, subsidios u otras medidas para proteger o fomentar las industrias emergentes africanas. La ideología neoliberal incrustada en estos acuerdos favorece la competencia de libre mercado, pero ignora la necesidad de políticas industriales estratégicas que ayudaron en su día a los países desarrollados a crecer. Por lo tanto, las economías africanas están atrapadas en la exportación de materias primas y la importación de productos manufacturados. Este nos lleva al siguiente punto, que es la perpetuación de la dependencia de las materias primas. Los AAE tienden a reforzar las pautas comerciales existentes en lugar de ser creativos y cambiarlas. Los países africanos, por lo tanto, seguimos siendo exportadores de productos primarios e importadores de bienes, de productos finales, a un valor muy alto. Esta dependencia limita las oportunidades de industrialización y de creación de empleo. Miremos esto desde una perspectiva anticolonial y panafricanista, ¿no? Los AAE son vistos por mucha gente, activistas, panafricanistas, académicos y demás, como una forma de nuevo imperialismo económico, una forma de que la Unión Europea mantenga el dominio económico, dando forma a nuestras políticas comerciales, siempre a su favor. Los acuerdos a menudo carecen de consultas genuinas y no reflejan suficientemente las prioridades de desarrollo de África. Reflejan los desequilibrios comerciales de la era colonial, perpetuando la dependencia y el desarrollo. Pero tenemos gente que está peleando por ello. Por ejemplo, la Red Africana del Comercio y la Red del Tercer Mundo de África han criticado a los AAE por socavar la soberanía y el desarrollo de África. Economistas como Samir Amin y Walter Rodney es el que escribió Cómo Europa subdesarrolló África. Si no habéis leído ese libro, os lo recomiendo a todos. Han argumentado durante muchísimo tiempo en contra de los acuerdos comerciales que encierran las economías africanas en roles subordinados. Muchas organizaciones de la sociedad civil africana piden políticas comerciales que prioricen la industrialización local, la integración regional y los términos justos en lugar de la liberación impuesta por potencias externas, por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuáles son las alternativas? Primero de todo, la integración comercial regional. Iniciativas como la Zona Libre de Comercio Continental Africana, lo que se conoce como el AfTA por sus iniciales en inglés, tiene como objetivo construir mercados intraafricanos más fuertes y reducir la dependencia de actores externos como la Unión Europea. Pero todos sabemos que el AfTA, esta zona de libre comercio continental africana, es un proyecto de la Unión Europea con la Unión Africana. Han puesto billones de euros para que esto pueda funcionar. Por lo tanto, sabes que no va a hacer competencia a la Unión Europea y que si la Unión Europea ha invertido en esto es porque está esperando unos beneficios. O sea, que no os fiéis de esto, no os creéis que es un proyecto panafricanista, por favor. El otro es el proteccionismo selectivo. Los países africanos deberíamos de adoptar aranceles y subsidios específicos para apoyar nuestras industrias estratégicas. Lo siguiente sería negociar mejores condiciones. Los gobiernos y bloques africanos deberían de negociar acuerdos comerciales que preserven el espacio político para el desarrollo y no obliguen a una liberación prematura. O sea, una vez tenemos la industria desarrollada, entonces podríamos sentarnos en la mesa a negociar. Y también podríamos mirar el tema del promover el valor agregado, cambiar el enfoque hacia el procesamiento de materias primas a nivel nacional para capturar más valor económico. Algunos ejemplos
Tenemos a Ghana, el impacto de los agricultores y las industrias locales. El sector agrícola bajo presión. Ghana firmó el AAE con la Unión Europea en el 2016. Desde entonces los agricultores locales, especialmente los productores de cacao y arroz, se han enfrentado a una competencia de las importaciones europeas más baratas y subvencionadas. También la importación de arroz. A pesar de la producción local de arroz, Ghana importa cantidades significativas de arroz de la Unión Europea, que a menudo es más barato debido a los subsidios y la mayor productividad en Europa. Esto socava a los agricultores ganeses y desalienta la inversión en el procesamiento local de arroz. También tenemos otro que es el tema de la pérdida de ingresos arancelarios, como hemos explicado antes. Ghana, por ejemplo, ha tenido que reducir los aranceles sobre muchos productos de la Unión Europea, lo que ha reducido los ingresos gubernamentales necesarios para el desarrollo rural, el desarrollo social, el desarrollo humano y los subsidios agrícolas. También está la oposición de la sociedad civil. Grupos como Trade Justice Ghana ha protestado contra los AAE, argumentando que prioriza los intereses corporativos de la Unión Europea sobre las necesidades de desarrollo del país. También tenemos otro ejemplo que es el tema de Kenia. En Kenia se amenaza, como sabéis, el crecimiento industrial. Kenia firmó el AAE en el 2020 con la Unión Europea, pero persisten las preocupaciones. Primero de todo está el riesgo del sector manufacturero. El naciente sector manufacturero de Kenia incluye los textiles y los alimentos procesados. Compite con las importaciones más baratas de la Unión Europea. También hay limitaciones de la política industrial. Al reducir los aranceles sobre los productos de la Unión Europea, Kenia se enfrenta a limitaciones en su capacidad para proteger las industrias nacientes. También está el tema de los problemas de balanza comercial. Las exportaciones de Kenia a la Unión Europea son principalmente materias primas, como el té y el café, mientras que las importaciones incluyen productos terminados, lo que contribuye a las balanzas comerciales desfavorables para Kenia. También tenemos el tema de los economistas y académicos kenianos, que han advertido que la liberación prematura a través de los AAE podrá enfrentar las ambiciones industriales de Kenia. ¿Qué más tenemos ahí? Por ejemplo, tenemos el tema del CDAO, ¿no? Resultados mixtos. Algunos países de África Occidental han firmado las AAE provisionales, incluidos Costa de Marfil, Senegal y Ghana. Hay desafíos con el tema de la exportación. Si bien los acuerdos prometen acceso libre a los aranceles, al mercado de la Unión Europea, los exportadores africanos nos enfrentamos a estrictas normas de la Unión Europea y barreras no arancelarias, lo que limita la penetración en el mercado de productos procesados. También está la limitación del procesamiento local. La falta de inversión e infraestructura significa que los países continúan exportando materias primas como cacao y anacardos con un valor agregado mínimo. Por último, también tenemos la dependencia arraigada. Esta dinámica beneficia a las empresas agrícolas y a los procesadores de la Unión Europea, que importan materias primas a bajo precio y exportan productos terminados a África a alto precio. Tenemos varios estudios de casos, ¿no? Por ejemplo, podríamos mirar el tema del comercio de las nueces de karité, como hemos explicado, en Nigeria. Otro de los ejemplos sería Sudáfrica y el AAE de la SACU. Sudáfrica, como parte de la Unión Aduanera del África Meridional, lo que conocemos como SACU por sus iniciales en inglés, firmó una AAE con la Unión Europea. El sector manufacturero relativamente avanzado de Sudáfrica aún se enfrenta a desafíos como la competencia de maquinaria europea y piezas de automoción. Los subsidios de la Unión Europea distorsionan la competencia, afectando a los fabricantes sudafricanos. A pesar de ello, Sudáfrica tiene más margen de maniobra debido a su tamaño económico, pero sigue siendo vulnerable a los desequilibrios comerciales. Bueno, proseguimos. Temas comunes entre países, ¿no? Los productores locales pierden frente a las importaciones
subvencionadas de la Unión Europea. Las pérdidas de ingresos arancelarios socavan la capacidad del Estado para apoyar el desarrollo social, humano y demás. La capacidad limitada para proteger y nutrir las industrias emergentes, la persistencia de la dependencia de exportación de materias primas, la resistencia de la sociedad civil y los llamados a la renegociación o marcos comerciales alternativos. Tenemos a gente que está luchando por esto, ¿vale? Por ejemplo, Trade Justice Ghana, Third World Network Africa y African Trade Network han hecho campañas contra los impactos negativos de los AAE. Los economistas africanos abogan por un espacio político para apoyar la industrialización y la creación de mercados regionales a través del AfTA, pero que sean desde un punto de vista panafricanista y no neoliberal. Académicos como Dambisa Moyo y Samir Amin critican estos marcos comerciales por perpetuar la desigualdad y la dependencia. Desde una perspectiva panafricana, esto es la subyugación económica manteniendo a África en los roles agrícolas de bajo valor agregado. Vamos a ver entonces cuáles son algunas de estas políticas comerciales y mercados, globalización, mercados mundiales. Los países africanos a menudo estamos integrados en sistemas de comercio global que son muy injustos, donde exportamos materias primas e importamos alimentos procesados. Los acuerdos comerciales, por ejemplo los AAE de la Unión Europea, a menudo perjudican a los productores locales. Desde una perspectiva panafricanista, esto es la subyugación económica manteniendo a África en roles agrícolas de bajo valor agregado. Estas políticas comerciales y mercados globales, desde una perspectiva panafricana, es la subyugación económica manteniendo a África en roles agrícolas de bajo valor agregado, utilizando pensadores como Amilcar Cabral, Kemi Seba, Kwame Nkrumah y Wangari Maathai, podemos explorar cómo las políticas comerciales y las estructuras del mercado global refuerzan la posición marginal de África en la economía mundial. Sus ideas exponen los mecanismos estructurales de la dominación económica neocolonial, la explotación ambiental y el control ideológico que limitan la agencia africana. Osagyefo Kwame Nkrumah en su día dijo que el neocolonialismo y el mercado global es la esencia. Este neocolonialismo es la esencia. Es que el Estado está sujeto a él, es en teoría independiente, en realidad su sistema económico y por lo tanto su política están dirigidas desde afuera. Nkrumah proporciona la crítica panafricana fundacional del comercio y de los mercados globales. Argumentó que después de la independencia formal, las naciones africanas estaban atrapadas en relaciones comerciales asimétricas que perpetuaban la dependencia de las exportaciones de materias primas y productos agrícolas de bajo valor, dictadas por el norte global, especialmente las antiguas potencias coloniales. El punto clave de los análisis de Nkrumah es lo siguiente: las economías africanas han sido estructuradas durante el colonialismo para satisfacer las necesidades de las industrias europeas. Esas estructuras nunca han sido desmanteladas después de la independencia. Las instituciones de comercio internacional, por ejemplo la OMC, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, actúan como instrumentos de control neocolonial, condicionando las economías africanas a través de la deuda, los PAE y la liberación del comercio. África se mantiene como proveedor de productos primarios, con poca industrialización, por lo que tiene como poco valor añadido y una mínima capacitación de beneficios. Hoy en día esto se manifiesta en cómo las políticas comerciales alientan a África a exportar cacao crudo, café o algodón, mientras que los productos de valor agregado, como el chocolate o los textiles, se importan a precios desorbitados a África. Amilcar Cabral, por su lado, habló del tema de la clase, cultura y liberación económica. Nos explicaba que los colonizados podemos ver claramente que estamos siendo explotados, incluso si no entendemos el sistema detrás de todo esto del neocolonialismo.
Cabral, el cual fuera un revolucionario de Guinea-Bissau y Cabo Verde, enfatizó que la liberación debe de ser tanto económica como cultural. Criticó cómo las economías coloniales subdesarrollaron intencionalmente las capacidades productivas africanas, especialmente en la industria, para mantener a África dependiente de Occidente. Las contribuciones de Cabral a este discurso son varias, ¿no? Por ejemplo, el tema de la agricultura. La agricultura se organizó para la exportación, no para la soberanía alimentaria local. Esto persiste hoy en día en el 2025 en las políticas comerciales que incentivan las exportaciones en lugar de alimentar a las poblaciones locales. La liberación económica también requiere romper con las estructuras coloniales y construir industrias autosuficientes. La verdadera liberación significa reclamar el conocimiento y el control sobre los procesos económicos, desde las técnicas agrícolas hasta las negociaciones comerciales. Cabral vería el comercio global de hoy como una continuación de la lógica económica colonial, disfrazada de términos neoliberales como libre comercio. Kemi Seba, por su lado, como sabéis, habló del franco CFA y el imperialismo financiero moderno. El franco CFA no es solo una moneda, nos dice, sino es el símbolo de la subyugación de las economías africanas. Kemi Seba ofrece una crítica contemporánea y radical del comercio africano y la dependencia financiera, centrándose particularmente en el franco CFA, utilizado en 14 países, incluido Guinea Ecuatorial, una moneda de la era colonial que aún está controlada por el Tesoro francés. La posición de África en la economía global se mantiene intencionalmente para beneficiar a las potencias occidentales y sus corporaciones. Las políticas comerciales están moldeadas por instituciones que favorecen el capital occidental y las prácticas extractivas, lo que refuerza el papel de África como proveedor de mano de obra barata y materias primas. También se denuncian los acuerdos de libre comercio de los AAE entre la Unión Europea y los países africanos, que socavan a los productos locales y promueven la recolonización económica. Para Kemi Seba, la soberanía panafricana debe significar soberanía monetaria, justicia comercial y una ruptura total económica con los legados coloniales. Wangari Maathai, por su lado, hablaba del ecologismo, mujeres y justicia económica. Nos decía que el medio ambiente y la economía son realmente dos caras de la misma moneda. Si no podemos sostener el medio ambiente, no nos podemos sostener a nosotros mismos. Si bien Maathai se centró en cuestiones ambientales, su trabajo se vincula profundamente con la justicia económica. Advirtió que los recursos naturales de África, especialmente de la tierra y de los bosques, se explotan bajo sistemas económicos globales que favorecen las ganancias a corto plazo sobre el desarrollo sostenible. Estas ganancias a corto plazo es lo que se ponen nuestros líderes y esa pequeña élite africana en sus bolsillos. El marco económico ecológico de Maathai es muy importante que lo entendamos. La agricultura orientada a la exportación a menudo conduce a la deforestación, a la degradación de la tierra y el desplazamiento de las comunidades rurales. Las políticas comerciales rara vez se centran en la sostenibilidad ecológica o el bienestar de las comunidades africanas, especialmente de las mujeres agricultoras. El papel de África en los mercados globales es explotador, tanto económica como ambientalmente, un doble vínculo de extracción. Por lo tanto, ella abogó por el desarrollo impulsado por la comunidad, por los sistemas alimentarios locales y la resistencia al control de la agroindustria extranjera, lo que ayudaría a África a superar los roles agrícolas de bajo valor agregado. Bueno, en este punto me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta vamos a concluir este programa de hoy.
Bienvenidos de vuelta a la llave. El control de los recursos agrícolas, a través de las leyes de propiedad intelectual, ejemplifica el neocolonialismo moderno, ya que restringe las prácticas tradicionales de los agricultores africanos y refuerza la dependencia de las corporaciones multinacionales. Las ideas de Amílcar Cabral, de Wangari Maathai, de Osagyefo Kwame Nkrumah enfatizan colectivamente la importancia de la soberanía, la administración ecológica y la independencia económica, principios que se ven amenazados con estos marcos globales de propiedad intelectual. Desde una perspectiva panafricanista, las políticas comerciales y los mercados globales no operan de manera neutral. Son herramientas de subyugación continua, diseñadas para mantener las jerarquías económicas nacidas de la esclavitud, del colonialismo y ahora del neocolonialismo y el neoliberalismo. Las naciones africanas, por lo tanto, deberíamos de hacer lo siguiente. Exportación de materias primas se debería de parar. Y se debería de parar la importación de productos terminados. Aquellos productos que se puedan producir en el continente se deberían de producir en el continente. Se debería acabar de una vez por todas la dependencia de divisas y de la deuda externa. Se debería de excluir de la participación justa en las cadenas de valor global a todas estas corporaciones occidentales. También está el tema ambiental y socialmente, que está siendo socavado por la agroindustria global occidental y las industrias extractivas. La respuesta panafricana debería de ser decolonización económica, ¿vale? Debería de ser la justicia comercial y la soberanía monetaria. Debería de ser el desarrollo ecocéntrico y liderado por la comunidad. También debería de ser una unidad económica continental y la industrialización. No se trata simplemente de inclusión de los mercados globales, sino que se trata de reestructurar y retirarse de los sistemas que mantienen a África encadenada a Occidente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado del programa. Ya sabéis dónde encontrarnos: Okem Venzue, La Llave, Zan Cristia Esimi en Facebook. Si no, en okemvenzue@gmail.com, y si no, en mis perfiles personales de TikTok, Thread, Instagram, Facebook y demás, podéis poner Zank Esim. Y recordar, otra África es posible, pero para ello debemos de tener autosuficiencia y soberanía alimentaria. Wangari for me was the embodiment of a visionary leader. She stood on the right side of justice and she was unafraid to face the Goliaths of oppression. Everything she did was for the common good, was for Kenyans. This is her lasting legacy. Kata kata semazi, kukata kata miti, hakuna mawingu na mito ni kavu. Ololo, takataka imetapaka, tulinde mazingira jamani. Twahitaji hewa safi. Kata kata semazi, kukata kata miti, hakuna mawingu na mito ni kavu. Ololo, takataka imetapaka, tulinde mazingira jamani. Twahitaji hewa safi.